Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy, 19 de abril, damos inicio a nuestra tercera charla para este mes de abril en el programa que tenemos en el marco del Día de la Tierra. Y hoy, pues tuvimos el 17 de abril la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina. Y pues bueno, no queríamos quedarnos atrás con este tema y mencionar cuáles son algunas de las acciones en este tema de defensa de territorios, de defensa de derechos humanos en nuestra región. Ahora vamos a ver el caso en Jalisco, pero es muy importante que estos ejercicios de defensa de territorios se puedan estar replicando para otros procesos en la República. Y bueno, hoy quiero presentarles a nuestro buen amigo Eduardo Mosqueda. Él vive en la ciudad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, y les voy a platicar un poquito de él para que lo conozcan. Bueno, pues él estudió leyes en la Universidad de Guadalajara, hizo una especialidad en Administración y Conservación de Recursos Naturales en la Universidad Autónoma de Yucatán y Docs Unlimited de México. Cuenta con 10 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos y está especializado en la defensa legal contra megaproyectos de desarrollo, en apoyo a comunidades urbanas y rurales, así como en la protección de defensores de derechos humanos, educación ambiental y la creación de la política pública al respecto. Es miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y del Consejo Directivo de la Planning Change Foundation, radicada en Estados Unidos y Nicaragua. Entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, Eduardo, o bueno, Lalo, como le vamos a empezar a decir desde ahorita, porque mucha gente así lo conoce, es muy joven, pero tiene una experiencia en el campo del litigio muy interesante, que es lo que queremos que comparta con nosotros. Esta experiencia en la defensa de estos territorios, porque no es nada fácil, no es una actividad sencilla, y como ustedes van a poder ver en el transcurso de la charla, prácticamente estamos iniciando en este tema de defensa. Es un tema bastante nuevo para México y pues bueno, ya les dejamos ahí el micrófono. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas de educación ambiental y pues aquí estamos para escucharte. Al contrario, muchísimas gracias, Paula, por la invitación. Hola a todas, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Paula me invitó para poder un poquito compartir la experiencia que tengo y que se ha forjado a lo largo de estos 10 años que he estado ejerciendo, ¿no? Esta defensoría de ambiente, de territorio y pues de los pueblos, ¿no? Quiero mencionarles que yo, como mencionó mi compañera, fui estudiante de la Universidad de Guadalajara, salí en diciembre de 2011 y un poco antes de ello, pues tuve mi experiencia, tuve la oportunidad de iniciar prácticas o a trabajar con lo que es la organización de una maestra ahí de la Facultad de Derecho que se llama Raquel Gutiérrez. Ella tiene todavía una organización que se llama Instituto de Derecho Ambiental. Durante más de 9 años estuve ahí y estuve aprendiendo y teniendo todas esas experiencias de litigio a favor de los pueblos. Tuvimos, y se tienen casos todavía ellos, desde la defensa del territorio en la ciudad, como por ejemplo son comunidades indígenas que tienen territorio reconocido o en litigio dentro de la ciudad de Guadalajara y que lo están protegiendo de los desarrollos inmobiliarios que se pretenden adueñar de esa zona. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, la cual se encuentra al sur de la ciudad de Guadalajara y que durante décadas, y si nos vamos a los antecedentes, durante ya cientos de años, ha estado en la lucha por la conservación de su territorio. Dos de los últimos casos que se llevaron ahí uno es por la conservación del Cerro del Gachupín y el otro es por la conservación del Cerro de Santa María y del bosque urbano de las Coyotas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues como es recurrente en los pueblos, que tienen estos puntos elevados como sitios sagrados.
En estos sitios se encontraban y se encuentran restos todavía de actividades ceremoniales, de tumbas, que lamentablemente en gran parte han sido afectadas por el desarrollo inmobiliario que se pretende impulsar mediante la corrupción, digo yo, de autoridades municipales y también estatales, ¿no? En este caso, trataron de imponer megaproyectos ahí. Se tienen en este momento juicios de amparo en donde la comunidad indígena participa en alianza con comunidad urbana vecina de la zona que quiere conservar los cerros, porque si bien estos sitios funcionaban como área verde y les mencionaba, para la comunidad indígena tienen esta perspectiva espiritual, también hay que reconocer que brindan servicios ambientales y que lamentablemente tenemos ejemplos muy graves en México de cómo partes altas de Cuenca que han sido urbanizadas, pues a lo largo de los años, con la carga del agua que viene de grandes temporales, pues puede llegar a significar inclusive hasta deslaves, ¿no? Con tragedias no solamente económicas por la pérdida de casas, de propiedad privada, sino pues con lo peor, con la pérdida de vidas, ¿no? Entonces ahí se ha hecho, como en casi todos los casos que llevan el Instituto de Derecho Ambiental, en los cuales tuve la gran oportunidad y el privilegio de participar, se ha hecho una alianza entre las comunidades indígenas y muchas veces también las comunidades ya mestizas y sentadas, ¿no? Entonces, en ese caso es muy interesante porque inclusive en un amparo sobre el cerro del Gachupín se tiene una suspensión, en el otro también, suspensión por esta conservación del ambiente y por la conservación del territorio del pueblo indígena. Y como el alcalde de Tlaquepaque que no cumple lo que es la suspensión, pues tenemos ya una investigación girada inclusive por el juzgado federal. Bueno, es lo que me quedé para investigar el no cumplimiento y pues el ejercicio de la acción penal contra esta persona que puede llegar a ser inhabilitada y también llegar a tener pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos que se llevó durante aquel tiempo. Todavía siguen en lucha, en esta lucha que viene desde que vino la conquista. Y pues ahí, por ejemplo, lo último que ha pasado es de que como esta comunidad ha llegado a ser tan incómoda para los intereses inmobiliarios privados y para las autoridades municipales y estatales, con lo que nosotros en Jalisco denominamos Movimiento Ciudadano, que es el partido político, pero decimos con no cariño, movimiento inmobiliario, pues han buscado la manera en la cual estar acosando a la comunidad, acosando a su liderazgo, inclusive creando un procedimiento de remoción del cargo, pues para poder imponer sus intereses, ¿no? Inclusive ahí mismo mencionan las otras partes, algunos miembros que no están conformes ya con el liderazgo, y están en su derecho, ¿no? Pero que lamentablemente se están utilizando y se están plegando a los intereses, dicen, no, pues es que nosotros ya tenemos el acuerdo, prácticamente nomás falta que este hombre renuncie, el presidente, el representante de bienes comunales, y pues todo viene adelante, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que se ha estado dando y que les menciono porque es importante cómo se llegan a hacer las alianzas, cuáles son los procedimientos, amparo, suspensiones. En el caso de pueblos indígenas, pueden ustedes, de comunidades indígenas reconocidas de derecho, ya sea por las autoridades de México o de derecho con la autoascripción, pueden llegar a obtener suspensiones de plano. En el caso de que sus bienes comunales, así como lo son cerros, pastos, aguas, montes, tierras, puedan llegar a ser afectadas en la propiedad o en su posesión. Entonces, son algunos es un ejemplo concreto con algunas de las estrategias que son utilizadas desde el punto de vista jurídico. Otro de los casos que se ha llevado, DNC no estuvo prácticamente involucrado, pero sí el Instituto de Derecho Ambiental, el papel ahí principalmente del que fue mi jefe, el licenciado Pedro León, es la lucha por la conservación de la costa.
Esto a través de ejidos en la costa de Jalisco, en la llamada Costa Alegre, que de pronto pues se avisó que se iba a desarrollar allá un nuevo cantón, y que para eso pues se les iba a comprar la tierra y pues iba a ejercerse este megaproyecto turístico inmobiliario, ¿no? Quiero decirles que en ese caso en el cual he podido estudiar algo al respecto, es de que lamentablemente los procesos de expropiación, inclusive llevados a cabo por las autoridades del Estado mexicano, pues prácticamente nunca se llevan bien. Y que no solamente no se llevan bien en lo que es la ley, sino también no se llevan bien en las formas, porque inclusive, y si llega a escuchar esto alguna compañera, algún compañero ejidatario, también abogado, ¿no? Defensor, va a poder constatar y saber que en las prácticas de expropiación, pues muchas veces las autoridades, los encargados de llevar a cabo este proceso, pues son muy corruptos, ¿no? Y lamentablemente utilizan estos procesos para aliarse algunas veces de caciques locales o de ciertas personas dentro de las comunidades o dentro de los ejidos, pues para acaparar los recursos, repartirse entre pocas personas y a las demás, pues dejarlos sin nada o dejarlos con muy poco, ¿no? Este es uno de esos casos. Desde el punto de vista ambiental, lo que se envió hace unos años, me parece que ya hace unos 4 años, se envió una evaluación de impacto ambiental, pues, se concluía que no había agua, ¿no? Que no había agua que para un desarrollo de estas características, que también era una zona de desove de tortugas, que era una zona con sitios, con lagunas que están reconocidas dentro del Tratado de Ramsar por su importancia como minerales a nivel internacional, como hábitats. Y pues me parece que en su momento la Dirección de Evaluación de Impacto pues se los autorizó, pero se los autorizó de una manera en donde también les ponía unas requisitos que lo hacían muy difícil, ¿no? Ese proceso ha sido muy complicado y es aquí donde inclusive se presentar un factor que también algunas compañeras y compañeros con la experiencia y con la evidencia podrán empezar a ver, ¿no? Que a veces es la presencia del narcotráfico en estos proyectos, cuando el gobierno o cuando estos lamentables a veces intereses privados, pues a veces no pueden tener el éxito que quisieran en cuanto a tiempos, pues muchas veces también empieza a intervenir como parte de un ejército prácticamente no regular del Estado para intimidar a las personas defensores, a las comunidades, ¿no? Entonces, ahí en ese caso ha pasado esa situación, ¿no? Otro de los asuntos, hablamos de la ciudad, hablamos de la costa, podemos hablar ahora de la sierra, ¿no? De nuestras montañas. Hay un caso muy interesante que conoce mi compañera Paola y que le he contado en varias ocasiones, que es el caso de Ayotitlán. El caso de Ayotitlán, que se encuentra en la Sierra Madre Occidental, al sur del estado de Jalisco, prácticamente en sus límites con el estado de Colima, y el cual es una comunidad indígena ancestral nahua, que se encuentra ubicada en uno de los más ricos espacios que tiene la República Mexicana. Cuando se le otorgó el título de República de Indios en la colonia, se le reconoció un espacio, un territorio similar al estado de Colima. Prácticamente todo lo que era el estado de Colima, con un poquito de Jalisco, era su territorio, ¿no? Pasó todo el proceso de independencia, hubo procesos muy negativos durante la independencia en los cuales se les desconoció por completo todo ese territorio, y hasta ahora con la reforma agraria en los 60, pues se pudo volver a obtener no un reconocimiento, sino una dotación. ¿De qué trata esto? La diferencia. Se le reconoce sus tierras ancestrales a las comunidades indígenas. Por eso es el que se hace a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la tierra que se le está reconociendo a la comunidad. Y se le dota a las comunidades agrarias, a los pueblos que inclusive se les asienta en la zona, se les dota mediante tierra, o sea, el Estado les da. No era de ellos, pero se les da por el papel social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí?
porque si una comunidad indígena se le está dotando, o sea, no se le está reconociendo de manera total e integral su derecho al territorio. No se le está reconociendo como pueblo indígena de manera adecuada. Este es un ejemplo que también muchas compañeras y compañeros podrán llegar a observar en sus territorios o a lo largo de México, que es que muchas veces la reforma agraria, creo que como parte de una estrategia consciente, no le reconocía a los pueblos su territorio, sino se les dotaba, lo que le daba un futuro y en ese momento menor peso para su protección. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Pues en los 60 se les reconoció, primero se les dotó primero con 50,000 hectáreas y después una ampliación por 10,000. ¿Esto qué significa? 60,000. Lamentablemente, por problemas con algunas otras comunidades de alrededor, con algunos otros ejidos, no se ha podido ejecutar el 100% de las 60,000 hectáreas, pero pues ese no es el problema principal, ¿no? El problema principal es que siendo una zona tan rica, primero en maderas, de biodiversidad, ahí gran parte de su territorio se encuentra dentro de la reserva de la biosfera de Manantlán. ¿Esto por qué? Porque ahí se encontró un teocintlo. ¿Esto qué significa? Es un pariente ancestral del maíz y tiene un gran valor desde el punto de vista genético para todo lo que es aprender sobre lo que es el maíz e inclusive poderlo mejorar, ¿no? Es un ejemplo de lo que significa la biodiversidad de la zona. También en madera, ellos tuvieron durante el siglo pasado mucha intervención de intereses privados y gubernamentales de fuera para poder intervenir en la zona y poder desarrollar procesos de aprovechamiento forestal que lamentablemente ni se les consultó, solamente se explotó y pues nunca tuvieron una participación en los beneficios. Hubo un movimiento social en la zona, se pudieron librar de estos procesos externos de aprovechamiento forestal, pero también a mediados del siglo pasado se descubrió que tenían una gran riqueza desde el punto de vista mineral en la zona, principalmente de y pues primero se sentó lo que era una minera estatal del Estado mexicano, que posteriormente con el proceso de privatizaciones que tuvo México, pues lo tuvo, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó? Pues se estableció lo que la llamada la minera Benito Juárez Peña Colorada, que posteriormente pues tiene dos capitales principales, que uno que es Ternium y el otro es ArcelorMittal. Ternium de capital italo-argentino y ArcelorMittal de capital indio. Y que sigue con los mismos problemas del pasado. Los mismos problemas del pasado que son ¿qué? Realizan una explotación mineral multimillonaria con beneficios multimillonarios. No estamos hablando de miles de millones de pesos, sino de miles de millones de dólares, en los cuales una población, según datos de la misma INEGI, con más del 80% de marginación, pues no tiene ningún tipo de participación en los beneficios. No fueron consultados, no tuvieron esta consulta previa libre informada, que no es que sea un capricho, sino que al final de cuentas es parte del derecho y es parte de respetar los derechos humanos de las personas, de las comunidades, y en este caso, de una manera más importante, una comunidad indígena como esta. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión de los pueblos indígenas, y eso está reconocido en nuestro ordenamiento, pero también en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se tiene reconocido como el territorio significa para estos pueblos algo más allá de una tierrita en la cual muchas veces nosotros los mestizos o los blancos o otra cultura más occidental, pues no tienen este vínculo tan intrínseco, tan fuerte, ¿no? Inclusive se habla en estos estudios, en estas jurisprudencias, inclusive parte obligatoria para el Estado mexicano, que es parte integral, es parte importante del territorio para estos pueblos, que sin ellos probablemente, es más, su sobrevivencia misma está en riesgo, está en duda, porque estos pueblos sin territorio muchas veces tienden a desaparecer como pueblos con sus características propias y con su identificación también particular. Entonces,
Estamos inclusive en un proceso ahorita de defensa del territorio de esta comunidad. En este todavía estoy involucrado, porque yo desde el año pasado, en noviembre de 2020, junto con una compañera abogada, decidimos crear una organización nueva que se llama Sikini, que en purépecha significa brote. Nosotros decimos con su desambiguación que es un brote de justicia y dignidad, que es lo que pretendemos que sea esta organización. Estamos involucrados y pues ahí estamos, buscamos precisamente que estos derechos humanos a la consulta, a la libre determinación, sean respetados por el Estado mexicano, sean protegidos por el Estado mexicano y pues que se les esté garantizando este derecho al territorio y este derecho también al desarrollo, porque se les está privando actualmente. Lamentablemente les quiero decir que este caso ahorita está muy, diríamos en términos coloquiales, caliente, porque también lamentablemente el narcotráfico está muy fuerte infiltrado en la zona y está pretendiendo explotar los recursos minerales de esta comunidad, pues de la misma o peor forma que el Estado mexicano y la empresa minera, ¿no? Entonces, hay defensores han sido amenazados y lamentablemente no solamente se quedó en eso, sino ya hace 2 semanas un compañero que estaba buscando la presidencia del comisariado ejidal y con el cual habíamos trabajado de cerca, pues fue levantado, como se le dice de manera también coloquial, y a los 2 días fue encontrado muerto. Entonces, esto es debido a que se estaba oponiendo al proceso de despojo del territorio, ¿no? Y es uno de los temas que estamos ahorita abordando y es uno de los temas ahorita que estamos apoyando, ¿no? También llevamos otros procesos, como son no solamente megaproyectos como los que le estaba mencionando, turísticos, como el de la costa, inmobiliarios, como el de la ciudad, mineros, como son el que les acabo de mencionar en la Sierra Madre Occidental, sino también por contaminación. Uno de esos casos de contaminación se ubica en lo que es el principal lago de México, que es el lago de Chapala, que se alimenta a su vez del río Lerma, que nace desde el Estado de México y recorre muchos de los municipios, de los estados del centro del país, como es Querétaro, como es Guanajuato, como en Michoacán, que les quiero decir, y es reconocido así, ¿no? Como la cuenca más poblada del país y también más industrializada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esto como consecuencia? Pues que también es de las cuencas, si no es que la cuenca más contaminada del país. ¿Qué tiene esto como efecto? Pues que al recoger todo el agua contaminada desde el centro del país, pasando por todos estos estados, llega a Chapala con un gran nivel de contaminación. Y aquí aflora y tiene efectos e impactos mucho de esta contaminación. Existen comunidades indígenas cocas, aquí así se llama la etnia, asentadas desde ancestralmente en parte de esta ribera de Chapala. Uno de los sitios más emblemáticos y más conocidos de ellos es la comunidad de Mezcala, en donde hubo una defensa muy importante y conocida durante el periodo de independencia de México. Y estas personas, pues, ¿qué llegan a tener de afectación por la contaminación? Pues por los procesos industriales, lamentablemente, hay una alta concentración, por ejemplo, de lo que es plomo y mercurio. Y dices, pues, ¿cómo te va a afectar el plomo y el mercurio de la zona a estas poblaciones? Principalmente por dos efectos. Uno, como comunidad ancestral lacustre, su principal fuente de proteína es el pescado. Pescado que no solamente tienen como alimento, sino que tienen como parte de una contribución muy importante de su vida, ¿no? Y que consumen día a día. ¿Qué es lo que tienen estos contaminantes que se van asentando en los pescados y que se van después bioacumulando en las personas? Pues que tiene como efectos que se van adhiriendo a nuestros organismos y que empiezan a tener efectos inmediatos y a largo plazo, como cuáles. Pues por ejemplo, tanto en los adultos, pero aquí principalmente en los más pequeños,
es que van afectando el sistema neurocognitivo. ¿Esto qué quiere significar? Empieza a afectar la cabecita. Entonces, desde las más tiernas edades, estas poblaciones empiezan a tener afectaciones para poderse desarrollar de una manera real, todo su potencial, empieza a afectársele lo que es, empieza a afectarse lo que es su conducta, su memoria al corto y largo plazo, lo que es también psicomotricidad. Entonces, esa es una de las maneras. La otra es también gran parte de la contaminación y que lamentablemente no se encuentra prácticamente regulada por el Estado mexicano, es la realizada por agroquímicos. Los agroquímicos también llegan a tener unos efectos muy importantes y que vienen arrastrando desde el centro del Estado de México y pasan por estados superagrícolas como es el mismo Jalisco, pero principalmente como es Guanajuato, como es Michoacán. Y que estos agroquímicos, principalmente el glifosato, pues tienen efectos no solamente también de afectación neurocognitiva, sino en la salud de las niñas y los niños principalmente, y en donde hay muchas notas que lo mencionan así, hay varios, ya tenemos varios estudios científicos desarrollados por científicos de la Universidad de Guadalajara, donde ya existe probado el nexo causal entre agroquímicos y lo que es daños a la salud renal, o sea, de los riñones de las niñas y los niños. Te quiero decir que de un estudio que se realizó no solamente por los científicos y otro que se realizó por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se estimó que de los 2,000 niños de la zona, aproximadamente la mitad tienen ya algún proceso de daño renal. Y aproximadamente 500 dentro del estudio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue recomendación al final de cuentas, si no me equivoco, en la 4 de 2012, tienen ya 485 niños con esta afectación. Niños que están muriendo a las edades de 10, 12, 15, 16 años, porque sus riñones ya no pueden con el nivel de contaminación de su entorno. Y que no solamente mueren de un día para otro, sino que en palabras de un gran amigo médico, viven ellos y sus familias un gran desgaste de lo que significa probablemente una de las enfermedades más desgastantes y caras que existen, que es la enfermedad renal. Dentro de esta recomendación que les mencionaba de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se estima que tan solo en transporte cada familia está invirtiendo alrededor de 3,000 a 4,000 pesos, tendría que invertir o está invirtiendo mensualmente, porque para los que no están familiarizados con las enfermedades renales, estas pacientes requieren una limpieza de su sangre, requieren una limpieza que ya no puede realizar lo que es el riñón. Entonces tienen que ir 1 o 2 veces a la semana a realizar esta limpieza. ¿Y cómo estas comunidades no cuentan con centros de salud adecuados para ello? Muchos se tienen que trasladar hasta la ciudad de Guadalajara, que se encuentra a 50 kilómetros, pero no son 50 kilómetros que igual nosotros podemos ver como una autopista de Guadalajara a Tepic. En algunos tramos muy bonito, con óptimas condiciones, ¿no? Sino que también viene de una parte muy alejada y muy aislada de Chapala, en la cual tienen que recorrer una serie de curvas por varios caminos que están en muy malas condiciones. Entonces, con esto quiero decirles también, ¿qué está pasando? Pues estos niños no van solos a los hospitales. Muchas veces van o con los hermanos mayores, pero principalmente con las mamás y en algunos casos con los papás. ¿Qué impacto tiene esto en cada uno de estos miembros de la familia? La misma Comisión Estatal de Derechos Humanos reconocía pues que a la familia, a los miembros de la familia se les estaba también privando de un tiempo que lo podían utilizar si no fuera por esta enfermedad en tener mejores y más estables trabajos,
poderlo dedicar de mejor manera a la casa. Y pues esto en pocas palabras, ¿qué tiene? Pues que está afectando lo que es el desarrollo de las personas, el desarrollo de las niñas, de los niños, su salud más elemental está siendo afectada por una omisión del Estado, no solamente por la contaminación que les vengo diciendo que viene desde el Lerma, sino también por, bueno, industrial y de ciudades, sino también por lo que son los agroquímicos. A finales del año pasado, algunos de ustedes podrán haberse enterado del decreto que publicó Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, sobre la prohibición de aquí a 2024, que es cuando se acaba su sexenio, del glifosato. Hubo algunas reacciones, ¿se acuerdan? Inclusive se dice que Víctor Toledo, el anterior secretario de Medio Ambiente, renunció debido a las amenazas y presiones que había por esto. Pero ese decreto, ustedes lo podrán ver, parece que es del 31 de diciembre del 2020, pues realmente dice, pues parece más bien una lista de buenos deseos, ¿no? Y aunque es un paso, pues no sabe, no sé si alcanza siquiera el punto de interesante ni de valiente. ¿Por qué? Porque para que pueda llegar a ser efectivo, tendría que tener indicadores. Para que pudiera llegar a ser efectivo, tendría que realmente dar un mayor sustento técnico de motivación a su argumento de que el glifosato, por ejemplo, tiene afectaciones a la salud. ¿Por qué? Porque en su explicación pues dice, nomás hay textos científicos que mencionan el impacto en la salud del glifosato sobre las personas. Así, tal cual, lo que le estoy diciendo es prácticamente lo que dijeron. No cita estos estudios, no ahonda más como podría haber ahondado en el impacto de estos agroquímicos en la salud de los niños y de las niñas y de la población en general. Entonces, este es otro de los casos. Y finalmente, del último caso que les quiero hablar un poquito también es sobre el caso de la producción energética en México, que ahorita está muy en boga con todas estas reformas que está impulsando Morena y AMLO, y que creo yo que es buena la situación de una soberanía energética. Pero creo que lamentablemente no se están siguiendo bien los pasos, no se tiene una estrategia, y menos se tiene una estrategia frente al cambio climático y también frente a la salud de las personas. Porque les quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso de la termoeléctrica de Manzanillo, que es uno que nosotros tenemos, pues identificamos esto en una política energética en México en este sexenio de AMLO, pues que es una apuesta renovada por los combustibles fósiles y que aunque se firmó el compromiso con el Acuerdo de París, que a 2030 llegar de 8 a 2 millones de toneladas métricas menos por lo que es la producción de electricidad, pues no se va a cumplir en absoluto, ¿no? Al contrario, ustedes han podido escuchar en medios y si investigan un poco más, pues podrán ver cómo inclusive las menos eficientes y más contaminadas termoeléctricas con base en carbón, pues se les está metiendo de nuevo, ¿no? Incluso me parece que ya están algunas en proceso de construcción, ¿no? Entonces, el caso de la termoeléctrica de Manzanillo es la principal termoeléctrica de México. Tiene aproximadamente actualmente 12 unidades generadoras con 2.800 megawatts de producción. ¿Esto qué significa? Pues el 7% de la capacidad total efectiva de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son las preocupaciones sobre este caso? Pero sobre este caso podemos hablar todos los demás. Sobre Tula, allá en Hidalgo, sobre la termoeléctrica también en Mazatlán, allá en Sinaloa. Pues que no hay una medición de las externalidades. Esto probablemente no lo habrán escuchado mucho nadie porque pues lamentablemente aquí en México no se desarrolla, que es que la producción energética obviamente tiene un impacto. Toda actividad tiene un impacto y está bien, pero no hay que ser tan responsables como para no medirlo, como para no tratar de tener medidas que mitiguen ese tipo de impactos, que es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Se estima que un 70% de este impacto es por las contribuciones a cambio climático. Cambio climático que ya sabemos cómo va a afectar en elevación de océanos, en tormentas más fuertes y dañinas, en sequías también más fuertes y dañinas, en el calentamiento que probablemente puede llegar a impactar de tal manera la biodiversidad
que pueda poner en riesgo la sobrevivencia de la sociedad humana tal y cual como la conocemos. El 26% restante de estas contribuciones, de esta termoeléctrica tan solo, y como te digo, de esta, así todas las demás, es el 26% por sus impactos en la salud humana, que ahorita vamos a desprender un poquito más, pero que tienen principalmente que ver con el sistema respiratorio y también con el sistema cognitivo. Un 2.8% por afectación a la biodiversidad, un 0.4% por afectaciones a la agricultura y 0.02% por incidencia en la infraestructura. Otra cosa es que no existe información. Por ejemplo, en este caso, la información que se cuenta es con información de 2004, cuando la planta tenía al menos la mitad de las unidades generadoras que tiene actualmente. Y esa información, por ejemplo, se las comparto, de los contaminantes de aquel 2004 mencionaba sobre la emisión de 13,000 toneladas de partículas al año, 203,000 toneladas de óxidos de azufre, 14,500 de óxidos de nitrógeno, y también se reconoce la contaminación por micropartículas de 2 y de 10 micrones que causan un gran impacto a la salud humana y al cambio climático. La salud humana porque se van llenando tus pulmones de este tipo de partículas y van teniendo pues el desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Inclusive hasta cáncer, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Las metodologías de medición, pues para llegar a estas conclusiones de la medición de externalidades, se desarrolló todo un modelo, CARRY, desarrollado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Sobre los impactos al cambio climático, pues están basados en la cuantificación de las emisiones y cómo estas pues, se valoran acorde a los mercados de carbono. Y en cuanto a impacto al ambiente, principalmente se basa el impacto a la flora y se establece pues la concentración de contaminantes, cuánto territorio es el que va a afectar, y pues con eso se va a hacer una cuantificación de cuánto entonces va a ser lo que es la flora que se va a llegar a afectar, y pues conforme se le establece un valor con base por hectárea de acuerdo al programa de servicios ambientales del gobierno federal, que para las que están y estamos involucrados en la materia sabemos que es una cantidad relativamente muy irrisoria, ¿no? Muy pequeña. Algunas de las afectaciones ya puntuales al medio ambiente sobre esta termoeléctrica es, por ejemplo, que las instalaciones se encuentran ubicadas en una zona, una zona de gran importancia ambiental, como es la laguna de Titlán, que es un estero que se encuentra ahí en Manzanillo. Me parece que es el tercero más importante del Pacífico mexicano, obviamente después, me parece que tiene ustedes el primer lugar allá en Nayarit y en Sinaloa, que son marismas nacionales, ¿no? Esta laguna ha reducido su potencial debido a su afectación a los servicios ecosistemas, porque, por ejemplo, se han establecido varios canales y se ha seccionado la laguna para poderle brindar a esta termoeléctrica agua para su sistema de enfriamiento, con su posterior desecho, ¿no? con residuos, ¿no? También se ha establecido una reforestación de la zona de manglar para la construcción de muelles de atraque para los buques que transportan gas que va a la terminal termoeléctrica. Esta planta es no solamente de gas, sino también de combustóleo, que es de lo más contaminante justo después del carbón, ¿no? En materia de salud humana, pues disminuye a las personas que viven en la zona, disminuye su flujo de aire en las vías respiratorias. Menos aire. ¿Qué significa menos aire para las personas? Menos capacidad física, menos capacidad intelectual, que estén más cansados inclusive, ¿no? Irritación de las mucosas en el tracto respiratorio, disminución en la resistencia en las infecciones del aparato respiratorio. En pocas palabras, son menos resistentes las personas que viven alrededor de estas termoeléctricas, por ejemplo, al COVID-19, ¿no? Sería interesante tener un estudio, lamentablemente no va a existir. Les digo, nos vienen los contaminantes, no hay información al respecto de los contaminantes, menos sobre el impacto a la salud, por ejemplo, en estas zonas que pudo haber tenido el COVID. Probablemente podríamos ver que tuvo una relación entre una mayor tasa de afectación y de muerte en esas zonas. Un deterioro en la función pulmonar de los niños y población sana. ¿Esto qué quiere decir? A los niños se les está inclusive afectando con su desarrollo hasta, si tú quieres, hasta de ocio, pues, porque no van a poder jugar ni rendir
en estos deportes lo mismo que sus compañeros que viven en otras zonas. La severidad en las crisis agudas, por ejemplo, de asma, el incremento en la prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas, como bronquitis, e inclusive el aumento de incidencia de cáncer pulmonar. Un abordaje que estamos ahorita pretendiendo realizar es mediante un juicio de amparo, mediante una petición al Acuerdo de París, al Comité para pues, el incumplimiento que está desarrollando el Estado mexicano, y también ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Por el incumplimiento de la normativa ambiental. ¿Esto qué significa? Pues que está generando México una competencia desleal, pues está obteniendo energía más barata porque no está atendiendo la cuestión ambiental, no está midiendo las externalidades, no está limpiando el área, no está ni siquiera mitigando los efectos de la contaminación. ¿Qué se pretende mediante estos recursos? Pues poder obligar a la transición energética, que no es solamente porque sea más sana para las personas y el ambiente y el cambio climático, sino porque ya al día de hoy pueden checarlo ustedes en Google, en estudios científicos serios, pues ya son más eficientes que las termoeléctricas con base en combustóleo y carbón, ya son más eficientes gran parte de las tecnologías de energía renovable. El acceso a la justicia, que es más o menos a lo que nos dedicamos, es buscar de todas estas comunidades, de todas estas luchas campesinas, de todas estas luchas indígenas, de todas estas luchas de las personas por el medio ambiente, de las personas y las comunidades por el medio ambiente y su territorio, es pues, que se investiguen los hechos, la restitución de los derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica y social. Pueden ustedes ver cómo tanto por la violencia, tanto por el desprestigio, tanto por las afectaciones de su salud por estos proyectos contaminantes, pues es importante también una rehabilitación. La satisfacción mediante actos de beneficio a las víctimas es qué cuestiones se pueden llegar a elaborar para que esto no vuelva a poder, no suceda de nuevo. ¿Cómo se puede satisfacer ese orgullo, ese inclusive papel que sufrieron por el desprestigio, ¿no? Actos de reconocimiento, por ejemplo. Las garantías de no repetición de las violaciones es algo que también pretendemos en todos estos casos. Y finalmente la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. Material como puede ser la salud e inmaterial como puede ser el honor. Porque muchas veces, gran parte, todas prácticamente las personas defensoras de los casos que les mencioné y todos los otros, pues sufren campañas negras en contra, porque el Estado o las empresas, pues al verse afectados por estas suspensiones, al verse afectados tan solo por personas que están dudando y cuestionando, pues lanzan unas campañas para intimidar a las personas y que se desistan de esos procesos de acceso a la justicia. Entonces, ya son prácticamente los 40 minutos. Quiero dar paso a que también las demás personas, si hay preguntas, pues podamos tener un breve tiempo de intercambio. Estos son algunos de los casos y pues estoy a sus órdenes. Sí, bueno, tampoco te sientas presionado como No, para ir bien. en velocidad máxima. Pues mira, no sé si quieres dejar de compartir o todavía tenías otra imagen. No, ya es todo, ya es todo. Ok. Entonces, bueno, vamos cerrándola para que te pueda ver completo. Listo. Ahí estamos. Y bueno, para quienes nos están escuchando que no tienen como mucho conocimiento de cómo son estos procedimientos legales, partimos desde el punto de que la defensa del territorio va a partir a una interferencia, a una intromisión, a un abuso de poder, a lo que se llame un acceso a sus territorios. Las personas no se van a defender de algo que todavía no les pasa. Entonces, cuando ya ejercen defensa es porque ya tienen una evidencia de que se está invadiendo sus espacios. Entonces, aquí llamaba ahorita mucho la atención el tema de la consulta previa informada a los pueblos. ¿Puedes ampliar un poco en qué consiste? Porque ahorita me estaban preguntando, ¿es que esa cómo es? Muchas veces la consulta no es solamente que te hagan pasar una encuesta,
En este tema, Claro. no sé si puedes, Lalo, ampliar el tema de la OIT, de cuáles son estos aspectos y características que debe llevar la consulta previa e informada, y mucho más en comunidades que principalmente no tienen o no hablan español y que tampoco se les habla en su idioma. Claro, Adelante. claro. Mira, para ello quiero juntar lo que es este derecho a la consulta, que es la información previa libre e informada, con lo que son los requisitos esenciales del procedimiento. Los requisitos esenciales del procedimiento es lo que son los elementos esenciales para que tus derechos puedas llegar a defenderlos de cualquier tipo de acción. ¿Cuáles son? Es primero que te emplacen, y ahorita lo voy a empezar a explicar uno por uno. Emplazamiento, la oportunidad de rendir pruebas, la oportunidad de rendir alegatos y la oportunidad de recibir una sentencia o resolución. ¿Esto por qué lo uno con la consulta? Cuando va a haber un megaproyecto, va a llegar a tener su principal, supuestamente, impacto es para el desarrollo económico del país y pues de la gente de la zona, se supone, ¿no? Pero gran parte de estos megaproyectos, que pueden ser desde presas, que pueden ser termoeléctricas, que pueden ser desarrollos inmobiliarios, que pueden ser desarrollos turísticos, que pueden ser minas, todo este tipo, pues te lo dice el gobierno y te lo dicen esas empresas, ya sean estatales o privadas, pues que todos vamos a ser felices con ese proyecto, que va a haber trabajo, que va a haber desarrollo y que todo el mundo va a poder tener casi su Ferrari, ¿no? Pero te lo dejan solamente en discurso y nunca te dan toda la información sobre los impactos que va a tener, ni cómo estos impactos pueden ser mitigados, ni realmente cómo va a ser el proceso en donde las personas puedan llegar a ser partícipes de los beneficios. Entonces, otro de los elementos que está intrínsecamente ligado con esta consulta pública es la participación de los beneficios. A ver, pongámonos en el papel de que cada persona es una comunidad, ¿no? Paola vive muy feliz en Nayarit, tiene un terreno en la playa, en donde ella pues tiene un servicio de recreación, se alimenta en la zona, pues, tiene su lanchita, tiene una milpa, tiene bananos, tiene todo ahí para vivir, es feliz, ¿no? Y vive en el paraíso, como realmente son muchas de las playas de allá de Nayarit, ¿no? Y de pronto llega alguien y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues nos gusta tu paraíso y queremos que lo compartas. Te voy a dar 20 pesos por él, ¿no? Oye, cabrón, pero esos 20 pesos a mí no me gustan, pero es que no, tú vas aquí a tener trabajo y vas a poderte desarrollar. ¿Pero cómo? Muchas veces, o te puede decir que todas las veces, el proyecto ese que va a desarrollarse no te va a decir cuáles son los elementos de los cuales consta. Número de habitaciones, requerimiento de agua, requerimiento de espacio total, las proyecciones que se hacen a 20, 30 años, porque ese tipo de proyectos hacen sus proyecciones a 20, 30, 40 años de desarrollo. ¿Cómo vas a estar tú involucrado en ese proceso? ¿Cuál es el tipo de trabajo que te van a ofrecer? No te dicen nada de esto. Y tú, para estar en una posición, para poder llegar a negociar, para poder llegar a ver si eso es justo, ¿no? Necesitas tener toda la información. Si no tienes toda la información, no estás viendo una consulta previa, no estás haciendo una consulta libre, porque muchas veces es mediante imposiciones. El gobierno dice, ¿sabes qué? Aquí está la expropiación, aquí están los 20 pesos. No, no. Se tiene que hacer todo un estudio y se tiene que consultar a los pueblos para ver cuál es la cantidad más adecuada. Tampoco la luna, tampoco las perlas de la Virgen, como se diría, ¿no? Sino lo idóneo, lo justo. Y también se tiene que hacer, como les decía, de manera informada, con todos los elementos. Hay una jurisprudencia que utilizamos mucho en el litigio, que es en las comunidades, a no ser
con estos requisitos esenciales, que se les emplace con toda la información, con todos los puntos de la acción que los va a afectar, no están notificados. Razón por la cual en cualquier momento se pueden conformar y pueden buscar lo que es la suspensión de los actos que ponen en riesgo su propiedad y que, recordemos, en gran parte, pero principalmente con los pueblos indígenas, no ponen solamente en riesgo su propiedad, sino su vida, su posibilidad de sobrevivencia futura. Entonces, si no hay una consulta, no hay un emplazamiento que se puede tener como como que puede ser algo similar en este aspecto, pues ni siquiera en esta consulta va a haber oportunidad de que la gente pueda rendir pruebas de, oye, ¿sabes qué? Pues no me necesitas, no es 20 pesos por metro cuadrado, deberían de ser 1,000 pesos por metro cuadrado, porque a mí lo que sí me significa para mí mi vida es eso. O sea, de aquí yo saco alimentación, de aquí yo saco ¿no? La posibilidad de rendir alegatos se viene con la situación de cuando tú ya escuchaste sus puntos, tú ya los viste y contrastaste con los tuyos, tú puedes entonces sacar una síntesis de la tesis, que es la tuya, la antitesis, que es los de los otros, una síntesis, que es lo que serán los alegatos y que puedes argumentar ante un juez o ante la autoridad administrativa en este caso. Porque estos requisitos esenciales del procedimiento no solamente son entre jueces, sino que todo procedimiento administrativo los tiene en esencia, ¿va? Procedimientos administrativos, como puede ser precisamente esta consulta, ¿no? Y finalmente una sentencia que es, con base en esta consulta, con base en las pruebas que pudiste rendir, con base en tus opiniones y en tus alegatos, pues cuál es la resolución administrativa, en este caso de una consulta. ¿Procede? ¿No procede? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es un punto justo en el cual ustedes pueden llegar a ser indemnizados o a la participación en sus beneficios? Por ejemplo, ahorita para mencionarlo de manera muy corta, el procedimiento del Tren Maya. No, es que va a llevar desarrollo a las comunidades de la zona, ¿Cómo? ¿Cómo vas a protegerlas de que lleguen nacionales o extranjeros capitales a comprarles o a quitarles, porque no se puede, si es comunidad indígena no puede venderse de esa forma a su territorio, pero aún así existen los chanchullos, ¿no? Existen las maneras chuecas de realizarlo. Acaparar su territorio, a comprarle todo su territorio. ¿Cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo ellos van a ser los socios de este Tren Maya? Salió una nota hace no mucho tiempo, la cual pues los beneficiarios del Tren Maya va a ser la Secretaría de Defensa Nacional, no los pueblos. Los pueblos deberían de ser así, ahí los socios. Este procedimiento, tengo que aceptarlo, yo voté por Andrés Manuel, pero es una aberración desde todo el punto de vista de derechos humanos y de medio ambiente. Es una aberración. Entonces, les estuve dando ejemplos palpables de lo que yo he tenido en la oportunidad de participar, y también un ejemplo muy importante, como pues por ejemplo es la casita de Paola en la playa, o como lo que puede ser el Tren Maya. O sea, ¿cómo tendría que hacerse de manera como muy fácil y explicativa el procedimiento? Cuando me ofrezcan esos miles de pesos por mi tierra aquí en la playa, voy a tener que hablarte para que me asesores en cómo tengo que hacer mis alegatos. Claro, al final de cuentas, o sea, yo creo que ni nadie se cierra a escuchar. Yo creo que ni las comunidades, ni los ejidos, ni las personas, nadie se cierra a escuchar. Pero yo creo que a lo que sí se cierran las comunidades y las personas es a los abusos, a las injusticias. Entonces, oye, si tú me quieres, por ejemplo, en el caso de la minera, oye, tú sacas de ahí miles de millones de dólares en ganancia. Igual la comunidad puede estar de acuerdo que haya el desarrollo, pero si realmente se ve beneficiada de las ganancias, no como actualmente que reciben solamente migajas, ¿no? Migajas. No, y además el
todos los impactos que deja Los impactos. el desarrollo. O sea, ni siquiera te genera una fortaleza de cómo sobrellevar estos impactos que la misma actividad te va dejando. El año pasado me pidieron una asesoría a unos compañeros del norte del país que ganaron una sentencia allá en Sonora, una cuestión minera, y pues estuve checando pues cómo la minera trataba de evadirse de la cuestión de su obligación, porque es obligación de saneamiento ambiental una vez terminada su labor. Y decía, no, es que es imposible. O sea, ya en palabras de la minera te está diciendo cómo va a quedar tu territorio, porque muchas veces el dinero que dan, si es que dan, pues es tan poco que realmente pues tu territorio ese va a ser, y ese va a ser de sus hijos, ese va a ser de tus nietos, ese va a ser de tus bisnietos, a menos que emigren principalmente por pobreza extrema, ¿no? A Estados Unidos o a las ciudades, algunas de las grandes ciudades en México, ¿no? Entonces, eso es tu legado, que por 100,000, 200, 300, 1,000,000 inclusive, que realmente puede sonar mucho en un principio, pues estás condenando no solamente al territorio, sino a tu familia a un subdesarrollo, creo yo, ¿no? Ok, a ver, Lalo, mira, tengo aquí una intervención de Arely Nájera y dice, muchas gracias por la conferencia. ¿Existe un mapeo de conflictos ambientales, territoriales o mapeo de megaproyectos? Digamos, una plataforma donde se pueda acceder y ver la consulta previa, los planes del proyecto, si existen ya conflictos y quizá algo de información de cómo apoyar a la defensa. Es un tema muy importante que a muchas personas nos interesa involucrarnos, pero creemos a veces que no se comparte la información. Si no existe, ¿hay alguna forma en que se pueda exigir que exista? ¿Es parte de la obligación del gobierno de acceso a la información y transparencia? Eh, muy buena pregunta y que evidencia un poquito lo lamentable de nuestra situación, ¿no? A ver, yo el único atlas como más oficial que conozco está hecho por la sociedad civil, pero ni siquiera aquí en México, sino es a través de un proceso impulsado mucho ya en Cataluña, que es un atlas, tendrán que buscarlo así, Atlas Conflictos Ambientales, seguramente es el que les va a salir, ahorita no recuerdo al 100% el nombre, en donde es un mapa del mundo en donde van poniendo conflictos ambientales en todo el mundo. Y ya obviamente ya aparece México, ¿no? Y ya en México podrás ver algunos de los puntos más conflictivos desde el punto de vista socioambiental, ¿no? Entonces, y ahí vamos a lo siguiente. A ver, según el artículo primero constitucional, uno de las obligaciones principales del Estado mexicano es la difusión, que se puede entender como el acceso a la información. No solamente de este tipo de actividades, sino de lo relacionado con los derechos humanos, ¿no? No existe, lamentablemente. ¿Debería existir? Por supuesto que debería existir. De hecho, ahora pueden leer el artículo, el Acuerdo de Escazú, su artículo 6º, que es principalmente lo que se refiere a lo que es acceso a la información. Van a ver ahí los estándares que se están planteando. Ahí menciona que el Estado mexicano debe tener, te vienen los puntos, información sobre el estado ambiental, información sobre el listado de contaminantes y su ubicación, información inclusive sobre la cuestión para los consumidores, qué están consumiendo y qué impactos pueden tener en su salud. No existe, pero sin embargo ya son estándares que ya son obligatorios para México. Según los tiempos que menciona el Acuerdo de Escazú, acá en jurisprudencia teníamos que eran aproximadamente 3 meses, ahora con Escazú se habla de 1 mes, y cuando no existe la información, se habla sobre la obligación de generarla. Entonces, yo, por ejemplo, en algunos de estos puntos, es parte de mis alegatos, es parte de mis argumentos, obligar al Estado mexicano a que rinda la información ambiental de interés público. Entonces, es en pocas palabras. No existe, es un trabajo externo del país, del Atlas que les mencioné. Debería, por supuesto que debería, los estándares están ahí en Escazú, que son buenos estándares y que hay que empezar a obligar al Estado mexicano a que los cumpla. Ok. Lalo, en tu opinión y esta versión técnica y práctica, ¿qué diferencia hay o qué eficiencia tiene en el tema de defensa de territorios, la legislación ambiental y la legislación agraria?
¿Cómo? ¿No? O sea, ¿qué argumentos o cuál es más efectiva? ¿La legislación ambiental o la legislación agraria? Poniéndonos en el caso de que prácticamente cuando se hace alguna impugnación o se hace algún procedimiento tiene que irse al amparo que casi siempre es agrario. Les decía O la sea, otra vez a unas colegas colombianas que yo admiro mucho, que bueno, que en Colombia iba más o menos, la cosa va mucho más avanzada lamentablemente que acá en cuestión jurídica, pero acá en México el Poder Judicial, al menos el de la Federación, ya no hablamos de los estados, que está la prehistoria, ¿no? Desde el punto de vista de argumentación y de tecnología, ¿no? El Poder Judicial de la Federación está nefasto, está realmente en unas categorías súper bajas a nivel internacional, ya comparado con todos los países, ya si nos vamos a la OCDE, pues bueno, somos el último de lo último, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, según la Ley de Responsabilidad Ambiental, tiene la obligación de tener organismos especializados en materia de acceso a la justicia en materia ambiental. ¿Existen esos? No. El Acuerdo de Escazú también habla sobre organismos especializados. ¿Habrá una discusión al respecto? No creo. Entonces, al Poder Judicial de la Federación, ahora en cargo de Saldívar, es una de las personas y es a un sistema al que tenemos también que exigir mucho. No nomás al Ejecutivo, al Poder Judicial de la Federación debemos de empezar a exigir muchísimo más porque está mal. ¿A qué va todo esto? En materia ambiental, los juzgados están, pero nefastos, fatales. Yo, por ejemplo, de la ministra Piña había encontrado una sentencia muy interesante, una ejecutoria muy interesante por parte de ella, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y los estándares que ella planteó están buenos. Yo se los planteé a un juzgado acá en Guadalajara, en Jalisco, sobre un asunto de un área natural protegida, y como una es en playa, la de la ministra Piña, y esta ahora en terrestre, continental, pues sí, me dijo el juzgado pues que no aplicaba, que porque uno era en humedal y el otro era un área natural protegida acá en Guadalajara. Estamos hablando de principios generales de derecho ambiental. O sea, realmente son duros lo que le sigue, ¿no? La Consejo de la Judicatura Federal también nefasto, no entienden en absoluto, no entienden de ciencia, no entienden nada, o sea, y es algo que tenemos que empezar a impulsar, ¿no? ¿Hacia dónde quiero llegar con esto? Se tiene que ir más por el lado de los derechos humanos más conocidos por el Poder Judicial, que puede ser el derecho al territorio, la cuestión ejidal, que meternos como argumento principal lo ambiental. El ambiental tendrá, por supuesto, un peso, por supuesto, pero lo fundamental es el ser humano. Y como concepción también lo fundamental es el ser humano, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico también es muy importante que se vaya a sentar mediante esta apreciación de derecho al territorio, al derecho al territorio de los pueblos principalmente indígenas, antes que lo ambiental. A menos que ya sea tan escandaloso, pero es que aún siendo escandaloso no entienden. Yo, por ejemplo, en uno de los casos, en un cuerpo de agua súper contaminado, el perito oficial determinó que sí era un peligro para los niños, vaso abierto tan contaminado, y la ampliación todavía más para los niños y las niñas, y aún así, la sentencia, el juez no lo toma en cuenta. A ese nivel de absurdo estamos en México. Acá en Jalisco, por ejemplo, a los juzgados administrativos y el trabajo que tenían ya cierta experiencia, ya cierta noción, porque tratan con grupos vulnerables, como en el caso de ejidos, como en el caso de trabajadores, pues los juntaron junto con los civilistas, y con los civilistas parece que les estás hablando de física, de lo más extremo de complejidades, ¿no? Cuando estás hablando de derechos humanos, de salud humana, de ciencia. No, está, pero sí, parece que son de esos abogados que dicen que no se metieron a derecho porque no había matemáticas, ¿no? Acá no saben leer peritaje, no saben nada. Está nefasto, triste, da pena. Hace un tiempo, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte,
decían que, bueno, que tenían esta necesidad de estar capacitando a personal del poder el Poder Judicial de la Federación en temáticas ambientales, porque así como lo llamas, no hay esta profesionalización, ni siquiera en la atención o la parte empática de Eso, comprender la eso. problemática. Una vez la jueza no quería dejar pasar a dos personas que iban conmigo, que fueron sus firmantes, para que ellos pudieran explicar de manera muy sencilla, como siempre en cualquier cabildeo, el asunto. Ni eso, una juez precisamente con ascendencia civilista. Nunca me había pasado en los 9 años de litigio, de participación. Nunca. Y ya no tiene ni sensibilidad. No, vimos realmente con un ejecutivo nefasto, no sería el legislativo, pero con el Poder Judicial, que debería de ser el garante, están en la prehistoria, están en la prehistoria. Y no quieren salir de la prehistoria. Y a ver, Lalo, como en este tema real de cuál es nuestro Estado de Derecho, que ya sabemos que está como muy torcido este Estado de Derecho, ¿cómo acercar o darle la posibilidad a estos territorios, a estos ejidos, comunidades, a que puedan organizarse para la defensa? Si bien es cierto el bien legítimo o si tú eres directamente afectado, pero también es en comunidad, este bien colectivo, esta defensa en colectividad que muchas veces no se da o no se lleva a cabo, cómo propiciar que estas comunidades puedan tener esta fortaleza de sentirse no solo protegidas, no solo acompañadas, porque si bien es cierto, tú al inicio comentaste, son procedimientos muy complejos, está metida la maña, está metida una serie de cantidad de cosas, desde el acoso, la intimidación, la violación de derechos, ahorita tú mencionabas a la persona que levantaron y que después murió, y que siempre es como un aviso de que aquí está algo mal y que es como una previsión para todos los demás, como una amenaza, porque al resto le va a ir así. O sea, cómo desde nuestra cancha, por ejemplo, ahorita nosotros como educadores ambientales, cómo desde nuestra cancha poder acercar este esquema básico de derechos y que se pueda sentir las personas confiadas en que pueden hacer alguna intervención. Le decía otra vez a unas comunidades con las que estaba trabajando allá en Costa Rica, en Nicaragua, es acceso a la información. La información es poder. Lamentablemente, el Estado tampoco es Dios, nunca va a ser todo. Para eso estamos también nosotros a veces como organizaciones de la sociedad civil, pero no cumple ni con lo básico del Estado, ¿no? Que es informar sobre los derechos, procedimientos para hacerlos reales a las comunidades, ¿no? Entonces, seguramente, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues difundir más la información, aliarnos más, porque sin duda alguna, tú acabas de mencionar, por ejemplo, la organización de ustedes está más enfocada en la educación ambiental. Y no se les tiene que exigir porque no es su experticia y porque aparte tampoco igual ni siquiera es lo que ustedes quieren desarrollar como objetivo social. Y está bien, ¿eh? Por ejemplo, la defensa jurídica. Son otros valores, son otras especializaciones, otras vocaciones y está bien. Hay que ver cómo fortalecemos esas alianzas y cómo también inclusive fortalecemos y reconocemos la labor de las personas defensoras. No solamente las abogadas y los abogados, las personas que están en la zona defendiendo el territorio, sino también, por ejemplo, las mismas que son comunicadoras, las mismas que son educadoras, o sea, porque al final de cuentas es importante su actividad para poder desarrollar no solamente las actividades, sino para que los derechos humanos sean una realidad y no un sueño, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, exigir, bueno, puede ser que dé un mensaje político actualmente, pero yo que voté por AMLO, y ahorita lo que estoy diciendo es, en federal, necesita el hombre contrapesos, votar totalmente en contra, voto útil en contra de AMLO, por Morena. Quitar Morena, aunque votes por los jodidos otros, que probablemente pueden llegar a ser alianzas y aceptarles sus pendejadas también, pero necesitamos contrapesos. ¿Por qué? Y ustedes lo pueden ver, AMLO se está yendo contra las sociedades civiles, se está yendo contra las organizaciones no gubernamentales,
Están diciendo que porque nos paga Soros o que porque nos paga Suiza, queremos impedir el desarrollo de México. No, cabrón, estamos queriendo que los derechos humanos mínimos básicos de las personas, que es el de la salud, a un medio ambiente sano para el desarrollo que lo permite y no que los esté matando a los niños como actualmente, o que los esté afectando y los esté dejando mencitos, es queremos esas condiciones básicas y estamos cuestionando y vamos a seguir cuestionando. Entonces eso. No, y además nosotros somos aliados. Claro. No, Somos o aliados sea, del Estado, aunque ellos no lo reconozcan. exactamente. No estamos haciendo cosas nada más como para ir en contra de ellos. Al contrario, estamos llegando a puntos donde ellos no tienen acceso. Si bien es cierto, esto de los proyectos acerca la posibilidad de que lo que no alcanza la institución, las organizaciones lo estamos alcanzando, pero nos martiriza, o sea, es como de no, estamos satanizados, es como ustedes de plano no, y dices, o sea, no sé en qué parte no le cabe que somos para aportar en lugar de restar y para aportar desarrollo a nuestra nación, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema, como ya lo habíamos platicado, Lalo, es como muy complejo, es muy complejo este tema de defensa legal, pero creo que es aún más complejo ver cómo se sigue abusando y se sigue ofendiendo a los derechos de las personas en todos los aspectos, ya sea ciudad, ya sea rural. En las ciudades, pues tú lo mencionaste también, el tema de los desarrollos inmobiliarios que no te están permitiendo dar una amplitud en esta plenitud de ejercer tus derechos. Al inicio de nuestras charlas para este mes hablábamos del tema de la salud mental, que también es bueno, la especialidad de las personas pues es bastante nueva, se están acercando a tratarse en este tema de salud, pero hablábamos de cómo todos estos impactos ambientales ejercen un efecto en la salud mental y que ahorita que tú mencionabas que los alegatos más fuertes son el tema de la integridad en las personas, dentro de estos alegatos, independientemente de los daños físicos, renales, cáncer y demás, ¿has incluido algunos temas de la salud mental como parte de estos impactos? Sí se está poniendo de hecho, en uno de los casos de acceso a la salud, que no estaba tan relacionado con el medio ambiente en este caso, pero lo estoy utilizando ahora también lo del medio ambiente, es un chico que tiene leucemia y que no tenía acceso a la medicina por lo cara que es, ¿no? Y pues que el Estado no se lo está brindando, ¿no? Entonces, pues ahí si quieres muérete, ¿no? Entonces, uno de los argumentos que ahí se plasmó en ese amparo, que también fue colectivo en el sentido de que varios le metieron mano y que inclusive el modelo lo conocimos de una gran abogada, Raquel, de allá de San Luis Potosí, es, a ver, que yo no puedo acceder a la salud y que se me está condenando prácticamente a muerte, pues es una tortura. Es una tortura. Y lo que tú me estás generando como tortura es obviamente daños a la salud mental, ansiedad, depresión, y es un daño también que se está ejerciendo por parte del Estado. Y acá también las personas están sufriendo y se está argumentando también eso, ¿no? Es una tortura al final de cuentas para la familia, para los mismos afectados directos. Es una tortura y se está afectando la salud mental y se está condenando a familias enteras a un trauma que no tendrán por qué sufrir. Es cierto. Pero bueno, nuestro abogado, como bien ha dicho, está en litigio pleno, es ya hábil para andar en los juzgados, entonces, por favor, danos como tus datos, dónde te pueden localizar las personas, alguna página de internet, un teléfono, un correo. Claro, estamos ahorita por lanzar ya la página de internet de nuestra nueva organización, lo que son los datos más, y también por ello también las páginas, estamos esperando las páginas de redes sociales, pero la organización se llama Zikini, Zini. Bueno, ya se me fue ahorita. Zikini, Entonces, Zikini. es
T-S-I-K-I-N-I. Y yo, pues, como Eduardo Mosqueda, pueden verme en redes sociales, en Twitter como EA Mosqueda, @EA Mosqueda, o en Facebook también como Eduardo Mosqueda, o en Twitter, ¿no? Ahí pueden seguir un poquito de las cosas que hacemos y pues van a poder ver dentro de, esperemos, un par de semanitas, el lanzamiento de las redes y de los medios electrónicos de acceso de contacto, ¿no? Vamos a estar al pendiente para también compartirlos con nuestros amigos de Ecologízate, claro, y de todas nuestras audiencias. Y pues bueno, Lalo, agradecerte mucho tu tiempo. Creo que en los próximos meses estaremos hablando para que nos platiques algunos resultados que hayan tenido, claro, en estos tiempos, porque también es parte de decir estas buenas noticias, que no solamente son tristes, sino que también hay resultados, hay efectivos y que todavía seguimos pensando que tenemos un acceso a la justicia en este país. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, claro, muchísimas gracias, Lalo. No, gracias a ustedes por su labor, un reconocimiento también y un agradecimiento por su labor valiosa que desarrollan. Pau, ¿sí nos podrá volver a compartir sus datos el abogado? Ok. Una vez más. Lalo, ¿puedes repetir tus datos Twitter, de contacto? El Twitter, que es donde interactúo más, es @Mosqueda, como mi apellido, MOSQUEDA, _EA. Ahí es como me pueden encontrar. Y en Facebook como Eduardo Mosqueda. Ok, cuando hagamos la infografía de tu charla, vamos a agregar estos datos de contacto entre nuestra publicación para que también ahí pueda quedar visible. Claro, cuenten con ellos. Se les paso la información con una par de semanas que ya estén a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Lalo. Te mando un abrazo fuerte Igualmente, y saludos a todos, tu familia y a todos por allá. Claro, un abrazote. Hasta luego.